¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Redacción Abierta, estamos hasta las 22 y como lo vieron en el tape introductorio, nos vamos a hacer una pregunta muy básica, porque entre tanta imagen que sobreabunda, que se repite una y otra vez, como ustedes lo veían en el tape de inicio, nos tenemos que preguntar qué sabemos sobre Afganistán, qué podemos hablar, qué podemos entender sobre lo que está ocurriendo en Afganistán. Quizás les parezca básica, vaga la pregunta, pero me parece que hay que hacérsela para también entender cómo está al día de hoy este país del que volvimos a hablar después de mucho tiempo. Dice uno de los periodistas del New York Times, Thomas Friedman, que lo importante no es la mañana posterior, sino la mañana de la mañana posterior, cuando todo se asienta. Bueno, ¿qué pasa hoy en este país? ¿Cómo podemos entenderlo? Y para eso tenemos realmente invitados de lujo, tenemos conexiones, tenemos, la verdad, un programa muy interesante en el que vamos a tratar de entender un poco más. Voy a saludar a la mesa que tengo aquí a Melina Label Sánchez Blanco, integrante del programa Medio Oriente del CEA, de la Facultad de Ciencias Sociales, Juan Bañi, director en Relaciones Internacionales, docente también del CEA, y Marcelo Taborda, analista internacional, amigo de la casa. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. Unas primeras líneas para poder entender lo que está pasando. A ver, Melina, si querés empezar. Bueno, tal cual vos decías, después de mucho tiempo hemos vuelto a hablar, ¿no?, de Afganistán, con una retirada de tropas que deja mucho en el tintero. Y como vengo diciendo ya en varias notas, creo que hay que ser bastante prudentes porque está todo muy fresco. Entonces, considero que por el momento no más que hipótesis, ¿no? Y tal vez dar tiempo a ver qué es lo que pasa, ¿no? Dar un poco de tiempo a ver cómo es que se empiezan, digamos, a desenvolver las cosas después de prácticamente 20 años. 20 años de ocupación, que significan que, ¿cómo entenderlos, Marcelo? Sí, bueno, los interrogantes, comparto la idea de que todavía está muy fresco esto que se está traduciendo en imágenes que son realmente muy desgarradoras, muy preocupantes, pero... a mí me quedó grabada una frase de un analista político hace un tiempo que me dijo una vez, ver no es entender. Digamos, y por ahí, digamos, ver muchas veces, a veces confunde más de lo que explica, digo, porque también hay que hacer un recorrido para llegar hasta hoy, ¿no? Sí, además hay que ser muy prudente también a la distancia con todo lo que significa la producción de fake news, lo que ha ocurrido también, por ejemplo, con la famosa indumentaria de la corresponsal de una cadena internacional, que ella misma salió a desmentir que algunas de las fotografías que se habían difundido en este momento no correspondían al momento actual, sino que eran tomadas en otras circunstancias. Es decir, yo creo que, como diríamos futbolísticamente, por ahí hay que pisar la pelota y esperar de alguna manera ver cómo decantan los acontecimientos. Ahora, también hay que preguntarse qué pasó en todos estos 20 años donde los talibanes y Afganistán no ocuparon las portadas o los centímetros de prensa gráfica ni los titulares en los medios audiovisuales, y sin embargo ocurrían cosas esporádicamente, no espectaculares como ahora, que han vuelto a ocupar las portadas como ocurrió exactamente hace 20 años, y estamos cerca de una fecha emblemática como es el 11S, y pareciera que todo coincide y converge en esas circunstancias, ¿no? Juan, te convoco para entender un poquito cómo se llega a ese 2001. Hay una recorrida, si podemos hacer dentro de la línea de tiempo, que entiendo que es larga y complicada de sintetizar, pero cómo se llega a ese 2001 en el que Estados Unidos, con el pretexto de aplacar al terrorismo y a su principal exponente, Osama Bin Laden, invade Afganistán, que ya había tenido una ocupación soviética, que había tenido la toma del poder por los talibanes, pero ¿cómo se llega hasta ese momento? Bueno, hay una construcción en ese momento. Vos hiciste un raconto histórico muy rápido, desde el 79, la ocupación soviética, ¿no?, la toma del poder en el 91-92 por los talibanes, y el control, digamos, hasta el año 2001, donde se le atribuye, digamos, donde desde Estados Unidos y tras el 11 de septiembre se construyen como los dos imaginarios, ¿no?, en torno a la lucha contra el terrorismo como discurso, atribuyendo a Afganistán como el foco central, digamos, de la constitución o el foco de irradiación de Al-Qaeda y del terrorismo internacional. Y
paralelamente la construcción de Irak con armas de destrucción masiva. Yo creo que lo de Irak se probó fehacientemente de que fue una construcción lo de las armas, y en este caso uno se pregunta hasta qué punto no fue también una construcción la idea de Afganistán como el foco más problemático, ¿no? De los resultados que tenemos y los 20 años que pasaron, y donde no ha pasado, no se ha logrado o no ha ido por ahí la lucha contra el terrorismo real, ¿no? Recordemos un terrorismo creado y financiado durante décadas, sobre todo por la influencia wahabita saudí en aquellos años 90, ¿no? Les pregunto a los tres, pero cuando uno ve las primeras imágenes, hay una construcción de una imagen y una demonización. Bueno, a ver, lo sintetizo, digamos, se presentan las noticias. Llegó el demonio al poder, volvió, digamos. Explíquenme, digamos, que están así, digamos, porque así se lo presenta. Llegó nuevamente, digamos, estos seres malvados tomaron el poder. Hay antecedentes que explican algunas atrocidades cometidas, pero, digo, es así, ha cambiado ese movimiento. ¿Cómo se puede entender al movimiento talibán? ¿Marina? Bueno, un poco lo que hablábamos con Juan. Creo que obviamente hay que atender a la coyuntura actual, ¿no? No estamos hablando de el movimiento, o sea, lo que son los talibanes hoy a lo que eran hace décadas atrás, ¿no? Entonces, creo que es importante rescatar, en primer lugar, y hacer una buena distinción en cuanto a el costado religioso, el costado político y lo que tiene que ver con terrorismo, ¿no? O sea, creo que a veces relación difícil de entender a la distancia y con categorías o tratando de occidentalizar todo. Por eso te pedía que... Claro, justamente siguiendo un poco en la línea de Juan, ¿no? Esa construcción de ese otro, ¿no? Necesario, a nivel simbólico, ¿no? De construir un enemigo para poder, digamos, tener una excusa para invadir y demás. Yo creo que hoy en día lo que se está viendo es más una cuestión de archivo, ¿no? O sea, ponemos una foto de lo que está pasando ahora y cortamos pantalla y ponemos imágenes de archivo. Entonces eso como que no permite ver, digamos, fehacientemente lo que está ocurriendo hoy. Obviamente, como te decía, hay que saber separar lo que es la cuestión religiosa por un lado, lo que es la cuestión política por otro y la cuestión del terrorismo por otro lado. ¿Juan? ¿No? Sí, lo que comentábamos justamente era, todavía es una incógnita, la evolución interna ideológica de este movimiento, que no sabemos si va a continuar con la misma política hacia los diferentes sectores, sobre todo hacia la mujer, que es lo que más por lo menos está preocupando en la agenda internacional, pero evidentemente que suponemos que no son los mismos, que es otra generación, pasaron más de 20 años, y suponemos también que el mundo no es el mismo del que era en la década del 90. Digo, hoy uno ve de quién se está rodeando este movimiento y quiénes son los socios, y son socios mucho más protagonistas de lo que eran hace 20 años. Digo, Rusia, China, Irán, Qatar, Turquía, digo, son actores que van a tener o tienen todavía una presencia dominante y que esperemos ser buenos controladores o buenos socios y que puedan llegar a moderar a este actor. Digamos, estoy hablando en potencial, pero digo que eran actores que hace 20 años no tenían el mismo papel que hoy tienen en la región, ¿no? Bueno, al pasar lo decías vos, lo charlábamos previamente con nuestra producción, preocupa la situación de las mujeres. Vamos a ver una primera tape disparador para entender también un poquito más sobre lo que hablamos cuando decimos las mujeres, bueno, tendrán la misma situación o seguirán teniendo o pudiendo de alguna manera no retroceder en los derechos conquistados en estos 20 años. Mujeres afganas desafiando al gobierno talibán. Vamos a ver el primer disparador y lo debatimos. No se quedaron calladas frente a la llegada de los talibanes al poder y en un hecho histórico salieron a las calles de Afganistán a manifestarse contra ellos.
Estoy dispuesta a ponerme de pie. Creo que ya es hora. No puedo esperar a que otro hombre blanco venga a rescatar a las mujeres afganas. Y no creo que sea su lugar hacerlo. Es mi tiempo, es mi lugar y es mi país. Así que debería ser yo quien hable. Porque las mujeres afganas no están dispuestas a perder los derechos que han ganado durante los últimos 20 años. Se estima que, al menos hasta la llegada de los insurgentes al poder, casi la mitad de los estudiantes afganos eran mujeres. Mientras que en la política, las parlamentarias representaban un 30%. Todo a la espera de lo que hagan desde ahora los talibanes, quienes en su primera rueda de prensa desde que tomaron el control dieron algunas directrices. Dicen que no buscarán venganza, que otorgarán la amnistía a quienes hayan trabajado con potencias extranjeras y que los derechos de las mujeres serán respetados, aunque bajo sus condiciones. Si Dios quiere, de acuerdo a la ley islámica, permitiremos que las mujeres trabajen. Son un elemento importante de la sociedad y las respetamos. En todos los ámbitos de la vida donde la sociedad las necesite, tendrán una presencia activa. La búsqueda de un gobierno inclusivo ha mostrado una imagen de los talibanes más moderada, que ha causado sorpresa y recelo alrededor del mundo. Cuando se enfoca sobre la situación de las mujeres, se habla de lo que puede pasar con el gobierno talibán, pero ahí Pashtana Durrami, creo que es una activista, también lo dice muy claramente: no necesito ningún hombre blanco que venga a decirme cuáles son mis derechos. En base a eso, ¿qué creen que puede ocurrir a partir de ahora, en base a lo que se ha ido viendo en este momento? ¿Hay por lo menos esperanzas de que se conserven algunos derechos? ¿Alina? Bueno, sí. Tengo personalmente, ¿no? Tengo una mirada bastante optimista en cuanto a que se mantengan los derechos de las mujeres, justamente por las declaraciones que ellas mismas hacen, ¿no? Cuando hablamos de la mujer en estos sectores, ¿no? Con esta cuestión del Islam, de la burka, de esto y todo, mucho mito de por medio, ¿no? Y quiero rescatar, incluso como militante feminista musulmana, practicante, que durante todos estos años de los movimientos de mujeres y feministas en la región del norte de África, de Medio Oriente, de más países de mayoría musulmana, han ido evolucionando de manera muy positiva y tomando una posición que hace décadas atrás era impensable, ¿sí? Justamente ayer veía con amigas de España, analizábamos un poco estos videos y decíamos, hay que ser realistas en algo. Hubo 20 años de ocupación y los derechos de las mujeres no se respetaron tampoco, ¿no? Además... Perdón, te freno. Ese punto es importante lo que decís, porque se presenta como una panacea en base a lo que había. Vos decís que no se respetaron los derechos. No, claro que no. A ver, si vamos a hablar de lo que pasaba, de las violaciones, de los asesinatos y demás a mujeres por miembros de estas tropas invasoras, hay que ser realistas que existieron, ¿sí? Pero lo que rescato es que hay que salirse, creo, como decíamos ayer, justamente con estas chicas de España, también musulmanas, feministas, practicantes, esa cuestión, sacarse esa idea del ir a salvar a, ¿sí? Tenemos que salirnos de ese papel de salvadores, desde acá de Occidente, donde ciertamente tenemos privilegios que allá no hay, porque como podemos observar, ellas están decidiendo quedarse y luchar por lo que han ganado, no en estos 20 años, sino con muchos años atrás. Imagínate que desde 1964, en Afganistán, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, se conmemora. Lo voy a sumar a Marcelo, pero antes veamos 20 segunditos de una entrevista de la televisión afgana y lo que dicen que pasó después de haber hecho, digamos, una mujer periodista haciéndole una entrevista a un líder talibán, lo que pasa después con la programación de ese canal, como para sumar también estas posiciones de las mujeres que decíamos recién, ocuparon un montón de lugares y entre ellos la de los medios de comunicación. Fíjate.
El martes, el canal local Tolo TV transmitió una entrevista con un miembro de los talibanes hecha por una periodista. Pero por otro lado, la televisión suspendió parte de la programación que seguía el estilo occidental. Marcelo, vos que sos conocedor del panorama de medios. Sí, no, me interesaba simplemente hacer una postilla a lo que estaba hablando recién, que en ese tiempo de esta lógica que se impuso después de los ataques del 11 de septiembre, si nos acordamos de George Bush hablando en esa frase de o están con nosotros o están con los terroristas. Literalmente no había otro margen, no había otra posibilidad. Esa dicotomía que planteaba, bueno, un poco también se repite ahora en establecer esos extremos, como que no hubiera un gris o no hubiera una posibilidad de matices en esta situación, que me parece que es importante si se busca verdaderamente una solución. Y esto de tratar de que ellos mismos traten de resolver los problemas, hay ejemplos sobrados en las últimas intervenciones. Si uno toma desde el 11 de septiembre para acá nomás, basta detenerse en lo que hablábamos recién de Irak, lo que pasó en Siria o lo que pasó después en Libia. Es decir, la intervención extranjera supuestamente para democratizar a los bombazos países no dio resultado en ninguno de ellos, y la realidad actual es no solo que no mejoró, sino que empeoró mucho el panorama. Basta ver Libia, cómo se desangra en guerra interna y lo que eso significa. Y sin embargo, no hay en este momento ningún organismo internacional que esté denunciándolo permanentemente, o los medios del mundo haciendo foco en eso, cuando, bueno, sabemos que, por ejemplo, en el norte libio, los migrantes que buscan llegar a Europa tienen que enfrentar a mafias que en una época estaban estructuradas para cobrar el peaje de subirse a las pateras o a los cayucos para llegar hacia Europa, o intentar llegar porque naufragaban en el Mediterráneo, y hoy por hoy esas mafias están integradas, entre otros, por ejemplo, por el Estado Islámico. Es decir... Ahora, en esa política intervencionista que tiene digamos, muchos países, pero digo sobre todo Estados Unidos, ¿por qué ves, digamos, que Biden sigue con la línea de Trump, hablan de una retirada a partir de ahora, admiten un fracaso total, más allá de que, digamos, uno pueda pensar con análisis crítico que era un fracaso desde el principio, porque como dijiste vos, democratizar a los bombazos no va? ¿Por qué esa retirada ahora, Marcelo? ¿Qué interpretás vos? En parte puede ser por los costos que representa la manutención de esa fuerza militar allí, no tener un resultado político o redituable en las urnas a corto o mediano plazo. Además, lo que se ha enfrentado en estos últimos tiempos y, los acuerdos que hoy o ayer escuchábamos a Donald Trump de pedirle la renuncia a Joe Biden. También hay una alta dosis de cinismo en eso, porque fue el propio Trump en la conferencia de Doha en febrero del año pasado el que acordó esta fase de retirada en 14 meses, que es la que se está cumpliendo ahora con alguna cierta dilación, y que, bueno, va a terminar justo, o iba a terminar justo, vaya a saber ahora que si hay alguna redefinición de cronogramas, en el aniversario de la caída de las Torres Gemelas. A veces esos simbolismos que se plantean tampoco los alcanzamos a desentrañar inmediatamente. Hay que ver por detrás qué hay en esas decisiones que parecen drásticas, pero que en realidad a veces obedecen a una estrategia muy fríamente calculada que apunta a otros resultados, ¿no? Juan, hablamos del acuerdo de Doha, para explicarlo, un acuerdo que se firmó en Doha, que me extraña muchísimo, que no se ponga sobre el tapete, que lo negoció un enviado de Donald Trump con los talibanes, pero sin el gobierno afgano sentado a la mesa. Digamos, a mí me parece por lo menos raro si se busca un acuerdo de pacificación. Entonces, por eso quería desgranar un poquito ese supuesto eso habla acuerdo. Un poco de la virtualidad de ese gobierno y de la poca legitimidad interna y externa que tenía, de un gobierno donde el presidente se escapó sin que cayera un tiro sobre la capital, y que hoy, se está empezando a hablar de la corrupción y de muchos otros acontecimientos. Pero si ese gobierno no estaba sentado a la mesa, ¿qué se esperaba que pasara en ese acuerdo? Y es que realmente los que se sabían que eran los actores relevantes eran los talibanes y Estados Unidos y el buen mediador que estaba actuando, ¿no? Ahí rescatar obviamente el papel de Qatar como un actor trascendente en la región, ¿no? Un pequeño país que está teniendo un peso y que juega a esa dinámica de ser un mediador equilibrado con todos estos actores, ¿no? Con una apuesta por un Islam moderado en la región, junto con Turquía, ¿no? Una carta que viene jugando desde la primavera árabe, pero creo que hay que seguirlo a ese actor, porque puede ser el que, oriente, financie
y apoye, digamos, una transición o una evolución de este nuevo gobierno, ¿no? La voy a sumar a la mesa y es un gusto enorme tenerla a Aimé Vega Montiel, investigadora responsable de la Alianza Global de Medios para América Latina, porque hoy esta Alianza Global de Medios y Género ha manifestado en un comunicado su profunda preocupación por la situación de las mujeres, en particular de las trabajadoras de los medios de comunicación. ¿La tenemos, Aimé? Bueno, vamos a esperar un ratito porque es una comunicación muy importante, sobre todo por esto que veníamos hablando. Ya hay una movilización internacional a través, como lo decías recién, de mujeres que, bueno, están pidiendo que se respeten los derechos para aquellas que decidan quedarse o para aquellas que decidan salir también, que se les proporcione los medios adecuados. ¿La tenemos? No. Bueno, pero, perdón, no sé si te interrumpí, Juan, en la idea. No, perfecto. A propósito de los medios, quizá me anticipe, pero me parece que, volviendo a lo que hablábamos al inicio, ¿no?, que nuestra mirada está un poco construida sobre imágenes o flashes de algunos momentos de la historia de Afganistán que han venido a través, por ejemplo, de fotografía. Recuerdo la imagen de aquella tapa de National Geographic con la mujer de ojos verdes. Después tenemos los budas de Bamiyan. Los budas de Bamiyan, Malula, la foto ahora del avión con la gente corriendo. ¿Hasta qué punto todo eso nos está condicionando a ver secuencias, ¿no?, y no un flujo más de grises, como señalabas vos, ¿no? Bueno, ahora sí, la voy a sumar también a esta mesa. Aimé, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias por Hola, ¿qué tal? Redacción Abierta. Bueno, en base, Aimé, leíamos el comunicado que había lanzado la Alianza Global de Medios y Género. Queríamos saber cómo estás observando lo que está ocurriendo en este momento en Afganistán, teniendo en cuenta que estamos tratando de entender básicamente lo que está pasando con la poca información, con las imágenes que sobreabundan, pero con la poca información que se conoce hasta el momento o que se tiene. ¿Cómo lo estás observando vos? Sí, muchísimas gracias por el espacio. En efecto, lo que nosotros consignamos es, bueno, justamente desde hace un año estamos trabajando en 3 países, Irak, México y Afganistán, que son los países con los índices más altos de violencia contra mujeres periodistas, y nuestra compañera Ruchi Kumar, quien lidera la investigación en Afganistán, logró salir justo antes de la ocupación de los talibanes, la ocupación de Kabul por parte de los talibanes, y lo que hemos venido consignando periódicamente son violaciones muy graves a los derechos humanos de mujeres periodistas. Tan solo este año, el primer trimestre, 4 mujeres periodistas fueron víctimas de feminicidio por parte de grupos insurgentes. En este caso fue un grupo asociado al ISIS, el que se adjudicó el feminicidio de estas 4 periodistas. Y bueno, ya en el último año registrábamos una baja laboral de 300 mujeres periodistas en todo el territorio afgano, debido justamente a que el Estado afgano y las industrias informativas para las cuales estas mujeres periodistas laboraban no les garantizaban condiciones de seguridad. Las mujeres periodistas se han convertido en un target central del grupo talibán, porque a través de sus reportajes, de sus crónicas, de notas informativas, ellas han denunciado desde hace más de 20 años las violaciones a derechos humanos por parte de este régimen. Entonces, actualmente, en este momento, en tiempo real, nosotras estamos recibiendo solicitudes de ayuda por parte de compañeras periodistas que están escondidas prácticamente y que temen ser encontradas por los talibanes, porque ellas nos advierten, eso significaría o que las asesinen o que las rapten con fines de explotación sexual. Según lo que te cuentan, Aimé, sí, según lo que te cuentan estas colegas periodistas, entonces la verdad hay una preocupación grande y por ahí contrasta con las primeras informaciones que hablaban de un gobierno talibán un poco más abierto hacia ciertos derechos conquistados por las mujeres. Esto, digamos, se marca claro en lo que decís. Así es, y bueno, aquí vale recordar una máxima del pensamiento feminista, de la teoría crítica feminista, y es que cuando suceden este tipo de crisis es sobre las mujeres y niñas en general, sobre quienes suele cargarse la responsabilidad
de preservar la historia, la cultura, la religión. Entonces, también al mismo tiempo hemos sido testigos en estos últimos días acerca de las medidas que el régimen talibán está anunciando y que cortan garantías fundamentales a las mujeres y a las niñas de aquel país. Por ejemplo, en términos de su formación educativa, el régimen talibán establece que las mujeres pueden recibir educación máximo hasta los 12 años. Entonces, ya en días pasados escuchábamos que universidades que están situadas en las regiones que fueron ocupando los talibanes anunciaban la prohibición a las mujeres para que volvieran a las aulas universitarias. Lo mismo sucede con el trabajo remunerado de las mujeres. Se les prohibió volver a sus espacios de trabajo. Las mujeres llevan ahora de nueva cuenta esta burka que cubre desde su rostro hasta sus pies. Y bueno, justamente la Asociación Revolucionaria de Mujeres Afganas documentaba en estos días algo que me parece muy importante, que son las medidas tan graves que impuso el régimen talibán hace 20 años a las mujeres, y nos recordaban esta asociación. Es muy probable que volvamos a repetir la misma historia. ¿Por qué es importante documentar la historia? Porque eso nos permite anticipar lo que no queremos que vuelva a suceder. Sin embargo, la comunidad internacional está actuando de una manera muy lenta. El sistema de Naciones Unidas, no obstante, nosotras desde la Alianza Global de Medios y Género salimos este fin de semana con el llamado a los países del mundo, a los gobiernos del mundo, al sistema de Naciones Unidas y en particular al Consejo de Seguridad, a fin de que agilizaran el rescate de mujeres y de niñas del territorio afgano, en particular, ya lo decimos, de mujeres periodistas, que además, cuando una mujer periodista es desplazada, esto sucede en cualquier país del mundo, las mujeres periodistas no dejan a sus hijos e hijas ni a los padres u otras personas de las cuales ellas se hacen cargo, no las dejan, por supuesto, en el país. Entonces, estamos solicitando el rescate inmediato, urgente de estas mujeres junto con sus familias, la emisión de visados, la recepción en los países y además algo muy importante, que se les pueda garantizar su ingreso. Uno de los problemas... Perdón, ¿y cómo está eso? Digamos, ¿se ha logrado algún avance concreto o, como decimos, seguís ejemplo, viendo una reacción muy lenta de la comunidad internacional? Así es, definitivamente. O sea, todo lo que vamos consiguiendo, insisto, aquí son compañeras periodistas como Ruchi Kumar, quien ha hecho un trabajo importantísimo, valiosísimo, de vinculación de mujeres que están en el territorio afgano, compañeras periodistas que nos están diciendo, estamos escondidas, estamos aterradas, bueno, eso a través de redes de mujeres periodistas en el mundo, estamos hablando con nuestros gobiernos para solicitar el apoyo que estas mujeres requieren. Y por ejemplo, hoy el gobierno mexicano reaccionó favorablemente a esta petición, anunció solamente hace unas horas que México emitirá visados y será un país de recepción de personas refugiadas de origen afgano, y pone énfasis en la población de mujeres y de niñas. Entonces, digamos, lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo a través de nuestras propias redes, pero aquí se requiere una acción coordinada y muy importante, una toma de responsabilidad por parte de los países y más importante, por parte de las industrias informativas. Aquí un gran actor ausente han sido los medios de comunicación para los cuales las mujeres periodistas laboran, que no asumen ninguna responsabilidad sobre su seguridad y sobre su vida. Entonces, cuando decimos que a las mujeres periodistas se les debe garantizar su sustento, nos referimos también a la responsabilidad que le compete a este sector de la industria de medios de comunicación. Jaime, muchísimas gracias por este contacto. Te agradecemos el haberte sumado a Redacción Abierta para entender un poquito más desde lo que está pidiendo en este momento la Alianza Global de Medios de Comunicación sobre las mujeres periodistas, las trabajadoras, pero también sobre las mujeres en general. Muchas gracias por darnos tu visión. Gracias a ustedes. Un datito simplemente que de los muchos que dio recién Jaime, 300 mujeres han sido expulsadas de una pequeña comunidad de periodistas durante los últimos 6 meses, no de ahora, no del domingo 15, donde todos pusimos los ojos en Afganistán. Digo, para tener en cuenta, ir leyendo un proceso más largo,
que no era la panacea y que el terror no empezó este 15 de agosto. Se venía gestando algo que a algunos sorprendió y a otros parece que no. Nos vamos a ir a la pausa, la primera en esta redacción abierta, y ya seguimos analizando qué pasa y qué puede venir en Afganistán. Ya volvemos.